la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida. Bienvenidos a Mr. Kenny Jr. En el programa de hoy vamos a escuchar al docente Richie, quien nos va a despejar unas dudas sobre la electricidad en una curiosa entrevista por los estudiantes del grado 13. También tenemos hoy el gusto de escuchar a Jenny, nuestra psicóloga de apoyo, a la labor que orienta Ciro Redondo. En cuanto a conocer, se debe canalizar esa energía interior que cada ser humano tiene para poder expresarla en nuestro propio beneficio. Y vamos a ver la escena de teatro en la cual el profesor Conrado Marín Arango nos narra una historia maravillosa por Gabriel García Márquez, que se llama El abogado más hermoso del mundo. Profesor Richie, ¿qué es energía eléctrica? Para hablar de energía eléctrica, primero hablemos de energía, ¿cierto? Energía es, en este planeta, es la capacidad para realizar algún trabajo, ¿cierto? ¿Y qué es trabajo? Como desplazar una caja pesada, desplazarla unos metros. Eso es trabajo en la parte mecánica, ¿cierto? Entonces, en la parte mecánica se habla de energía, un trabajo. También hay otro término importante ahí en lo de energía: potencia. Potencia es la velocidad con que uno realiza un trabajo, ¿cierto? El mover esa caja una distancia, la velocidad con que uno la mueve, eso quiere decir potencia. Entonces vamos ya a lo de energía eléctrica. La energía eléctrica es esa capacidad que tiene, pues, obviamente la electricidad es algo natural, ¿cierto? Entonces la energía eléctrica es esa capacidad de hacer un trabajo, pero de cuenta de la electricidad, de los electrones, ¿cierto? Entonces ahora que hablamos de electrones, entonces hablamos de la naturaleza eléctrica, de todo lo material que hay en este planeta. Este planeta es todo electricidad, es un planeta que yo le digo que es el planeta electricidad, agua e insectos, ¿cierto? Porque el 95% de las especies es insectos, 3 partes de agua, tremendo, y es de naturaleza eléctrica. ¿Y dónde se demuestra que es de naturaleza eléctrica? En el átomo. En el átomo es la demostración de que todo es eléctrico. El átomo posee un núcleo donde hay una carga eléctrica positiva y en el alrededor hay una carga eléctrica negativa. Entonces, y todos los cuerpos materiales en el planeta tienen átomos, están compuestos de átomos. Entonces, obviamente, la materia es eléctrica, todo es eléctrico, ¿cierto? Profesor Richie, ¿qué es campo eléctrico y qué es capacitancia? Campo eléctrico, seguimos dentro de la naturaleza eléctrica del planeta. Ocurre un fenómeno que es sumamente rarísimo, pues. Cuando yo aprendí este tema, yo, ¿cómo así que en nuestro alrededor es así? El planeta es totalmente eléctrico por toda parte. Entonces, el campo eléctrico es un lugarcito en el espacio, aquí alrededor de nosotros, un lugarcito en el espacio que interactúa con cuerpos cargados. Ya, cualquier lugarcito en el espacio interactúa con los cuerpos cargados, o sea, un objeto que esté cargado de electricidad o una carga puntual, un solo electrón que esté suelto en el espacio. Ahí existe un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, ¿y cómo se demuestra la existencia de él? Él interactúa con los cuerpos cargados, interactúa de forma de atracción o de repulsión. Y esto lo vemos mucho en
en las líneas de transmisión de electricidad por las montañas, por donde vienen esos cables eléctricos por las montañas, en esas torres dice peligro. El peligro es porque si uno se arrima a esos cables arriba, como están transitando electrones, la electricidad está transitando electrones, cuerpos cargados, entonces alrededor de ese alambre, en el espacio, se genera un campo eléctrico. Eso es una cosa natural, la naturaleza eléctrica de nuestro planeta. Y ese campo eléctrico genera una fuerza eléctrica, ¿cierto? Fuerza de atracción, o sea que lo atrae a uno a esos cables o lo expulsa, de la capacitancia, ¿cierto? Es la propiedad de guardar carga eléctrica, de guardar electrones en un lugarcito. Entonces el hombre se diseñó unas placas metálicas, 2 placas metálicas, claro, no unas cosas grandes, no, chiquitas, pues al principio fueron muy grandes, ¿cierto? 2 placas metálicas, conectó cada placa a una batería. El hombre ya había descubierto pues las baterías sintéticas, ¿cierto? Hechas en laboratorio. Conectó el positivo a una placa y el negativo a la otra placa y, oh sorpresa, eureka, la carga de la pila positiva pasó a una de las placas metálicas, que él tenía ahí separaditas por un material, y la placa que estaba conectada al polo negativo de la batería también se cargó de forma negativa. Entonces, eureka, 2 placas metálicas que se cargan de electricidad y la guardan para ser usada en otro momento. Eso fue un invento definitivo. Y entonces se desarrolló el capacitor, ¿cierto? El capacitor es capacitor o condensador, es ese dispositivo electrónico que tiene la capacidad de guardar una carga eléctrica, ¿cierto? Y después desbocarla para usarla en algún lugarcito del circuito electrónico o eléctrico, ¿cierto? Entonces la capacitancia es esa capacidad para guardar carga. Eso fue trascendental en el mundo de la electrónica. Profesor Richie, ¿cómo fue descubierto el voltaje y quién lo hizo? El voltaje, otra cantidad física muy importante ahí en el mundo de la electricidad, obvio, se le dice voltaje o diferencia de potencial, ¿cierto? Y se asemeja, y vuelvo a hablar de lo que es el comportamiento de la electricidad y el comportamiento del agua. Ahí hablamos de los 2 comportamientos porque son parecidos para explicar lo del voltaje. Pensemos el voltaje es como si fuera la presión dentro de las tuberías de agua, la presión que en la tubería de agua, la presión la produce una bomba de agua, una bomba que da presión, que está ubicada en los tanques de agua y nos la manda con presión a la casa. El voltaje es como si fuera esa misma presión, pero la presión de empujar los electrones por esos alambres, ¿cierto? Y hay una explicación parecida utilizando el agua. Pensemos en una caneca que está aquí encima a una cierta altura, una caneca llena de agua totalmente a una cierta altura. Le ponemos una canilla más abajito, listo. Y tenemos otra caneca a un lado del mismo tamaño, llena hasta la mitad, ¿cierto? Con la misma llave, otra llave de válvula. Entonces, al abrir las 2 llaves, ¿dónde habrá más presión? Obvio, habrá más presión en la caneca que está mucho más llena, habrá más presión para el agua salir, ¿cierto? Mientras que la que está solo a la mitad no habrá tanta presión para el agua salir. Entonces, así se asemeja lo que es el voltaje en la parte eléctrica, es una presión, una diferencia de potencial se dice, ¿ya? Entonces, es eso, es una presión para mover los electrones a una velocidad baja o moverlos a una gran velocidad. Para eso, un señor en el siglo XIX, el señor Alessandro Volta, hizo un descubrimiento lindo. Puso 2 placas metálicas y en la mitad puso una pata de rana, como para utilizar los tejidos de la rana. Los puso entre las 2 placas metálicas. Y resulta que naturalmente los electrones de una de las placas se movían a través de los tejidos de la rana, se movían hacia la otra placa.
un movimiento de electrones. Entonces él descubrió que poniendo otra placa, entonces giraban, había más paso de electrones hacia el otro lado, y poniendo otra placa había paso de más electrones. Entonces se dio cuenta que se podía controlar un flujo eléctrico ahí poniendo placas metálicas. Entonces descubrió la diferencia de potencial entre la placa más hacia el lado de allá y la más de este otro extremo. Descubrió ese flujo ahí, esa diferencia de potencial, y oh sorpresa, dijo, el voltaje o diferencia de potencial. Alessandro Volta. Bueno, Richie, ¿cuál es la aplicación de dichos conocimientos a la cotidianidad de la vida? En cuanto a la aplicación de la electricidad, ha sido, es extremadamente diversa. La electricidad en un principio pues se aplicó a la iluminación. Esas calles de Londres eran iluminadas con antorchas de aceite de animal. Imagínense cómo olerían esas calles en la noche, el olor, ¿cierto? Cuando ya se descubrió la electricidad, el hombre también decidió hacer dispositivos para iluminar. La primera iluminación, el primer bombillo de filamento incandescente, y ahí empezó todo. Y lo primero fue la iluminación. Mire dónde vamos ya, en la iluminación LED, que es algo avanzado y que es extraordinario porque ahorra mucha electricidad. En cuanto a lo de iluminación, ¿cierto? Es algo muy trascendental. Pero las aplicaciones, digamos, miren la aplicación en las comunicaciones, donde vamos en la aplicación de la electricidad al mundo de las comunicaciones. Miren, todos tenemos celular, donde podemos ver de todo y no nos imaginábamos que íbamos a hablar y a mirar al otro la cara en las videollamadas, que era un asunto de caricaturas, unas caricaturas del inspector Gadget, que sacaba un relojito y se veía, y yo niño, ¿y cuándo irá a hacer eso? Que nos veamos las caras a través de un reloj. Ya se puede, ¿no? Increíble, las aplicaciones son descomunales, increíbles. Y sigue el avance en la parte electrónica de la nanotecnología, horrible. Eso tiene un alcance que no hemos llegado ni a la mitad del alcance de la aplicación de la electricidad. Y miren lo que es el transporte, también es trascendental para nosotros, porque el transporte de nosotros básico, pues el de toda la población, el que más mueve personal, pues por decir, el metro y los cables son de aplicación eléctrica. Miren el alcance, son eléctricos. Entonces la electricidad ha sido trascendental para el ser humano. Profesor Richie, ¿cómo ha beneficiado a la humanidad la electricidad? El beneficio de la humanidad, pues, es ese del que hablé ahorita. Primer beneficio, el beneficio de la luz. Claro, todos iluminados, perfecto. Hay más seguridad en las calles, en toda parte, ¿cierto? Miren lo que ocurrió cuando los apagones, empezando los años 90, que hubo unos apagones porque las represas se vaciaron y no hubo cómo producir electricidad. Hubo unos apagones, apagaban la luz a las 6 de la tarde y la gente llegaba de los trabajos y los atracaban, la inseguridad más tremenda. Entonces la iluminación ha sido un beneficio tenaz. Y también cuando empezamos a aplicar, y el beneficio de hoy en día, el que más me tiene a mí pues feliz, alegre, es lo del transporte y la movilidad del ser humano a través de la electricidad. En pensar de que ya no vamos a usar más el derivado del petróleo para los motores de combustión, porque es que eso nos tiene el planeta contaminado y nos está dañando la respiración, nos está dañando el ambiente para vivir, ¿cierto? Entonces la electricidad ha sido súper beneficiosa, y también en otras aplicaciones en el campo de la industria, ¿cierto? Herramientas que se movían con la parte mecánica de un ser humano moviendo, ya todo eso se mueve a punta de electricidad. Entonces también ha sido un avance en la parte industrial. Hubo en siglos pasados unos grandes hombres inteligentes, pensantes, tratando de descubrir otros fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Y uno era esos fenómenos de la parte eléctrica, el que empezó con eso,
El más famoso fue Alessandro, perdón, me voy a equivocar, Volta no, Tesla, el señor Tesla. Ya hablé de Volta, lo del voltaje, pero Tesla fue, digamos, un precursor importantísimo de ese mundo eléctrico y descubrió fenómenos de la electricidad inimaginables, como el interactuar de los campos eléctricos. Pero hubo otro también muy importante, el señor Franklin, que fue el que elevó una cometa, la pegó en el suelo con algo metálico y, oh sorpresa, un rayo cayó por ahí y él empezó ya a observar que ese rayo de qué naturaleza es, ¿cierto? ¿Qué es eso? Ahí empezó ese camino por el descubrir de la electricidad. Ahora tengo una historia para contarles a todos ustedes. Resulta que a lo lejos, en el horizonte, en el mar, un cuerpo gigante que no se sabía qué era, venía flotando y se acercaba con las olas del mar. Mientras tanto, aquí, unos niños en la playa jugaban alegremente. Oye, ¿pero qué será eso tan raro que hay por allá? Se debe ser un barco de esos que abandonan por ahí. Y otro niño le decía, hombre, ¿qué va de barco? Si fuera un barco tenía que tener una vela inmensa y tenía que tener una escotilla así, grandísima. Eso no es un barco. Entonces, ¿qué será pues? Y siguieron jugando, y viene para acá, y el mar, las olas lo traían lentamente. Y a medida que se iba acercando otro niño, yo creo, a mí se me parece como una ballena. Eso debe ser una ballena. Hombre, pero que va que una ballena, eso no es una ballena, no ve que es. Si fuera una ballena, pues uno vería una ballena, pero mire que no, es una cosa negra, parece un animal de esos que la ciencia no ha podido todavía identificar. Pero eso no debe ser nada raro. Y los niños siguieron jugando y siguieron jugando para allá y para acá con la arena, con el mar en la playa, hasta que el cuerpo fue traído lentamente y encalló en la arena. Los niños ahí mismo se fueron con mucha curiosidad y lo movían y lo tocaban y con el pie nada, no respondía. Era un cuerpo ahí. ¿Pero qué será esto tan raro? Rápidamente se agacharon y le quitaron ramas, sargazos, filamentos de medusas, restos de cardúmenes y del fondo del mar, y se dieron cuenta de que era un muerto. Un muerto. Pero ¿cómo llega un muerto acá? Eso no debe ser un muerto, vamos a jugar con él. Y los niños empezaron a jugar con él, a llenarlo de tierra y a desenterrarlo, a enterrarlo y a desenterrarlo, y para allá y para acá jugando con él, hasta que pasó por allá un señor todo elegante. Oye, niños, ¿pero qué están haciendo ahí? Eso parece que fuera un muerto. ¿Cómo se les ocurre jugar con un muerto? Y entonces el hombre se acercó rápidamente, descubrió el rostro, y sí, señor, efectivamente era un muerto. ¿Pero quién será este tipo? ¿Alguno de ustedes conoce a este tipo? Nadie. Los niños no sabían. Y entonces, a medida que iban buscando la forma de identificar este cadáver, otros hombres se fueron acercando. ¡Hey, compadre, qué pasa allá! Ven acá, ¿qué pasa allá con él? No, ven acá que hay un muerto. Un muerto. Y fueron a mirar, sí, señor. Pero ¿quién será el dueño de este muerto? ¿Dónde estarán los dolientes? Vamos a buscarlos. Y rápidamente se fueron para un pueblo cercano. Este pueblo era pequeño y los pueblos se podían recorrer fácilmente. En una noche podían recorrer 4 o 5 pueblos y en ninguno encontraron nada. No habían familiares, no habían dolientes de este muerto. Y ya estaban preocupados. Entonces decidieron regresar a la casa a decirle a las señoras y a las otras personas cómo lo iban a enterrar. Pero mientras tanto, iban apareciendo por aquí muchos más hombres y muchas más mujeres que se iban acercando a ver este cuerpo. Lo levantaron rápidamente
pero qué vaso, pesaba inmenso. Eso parecía un caballo esos de carrera, esos que son gordos. Y levantaron ese caballo y iban a pasarlo por la puerta de una casa. Las puertas pequeñitas no cabía. Entonces vamos a ponerlo en esta mesa. Iban a la mesa, tampoco había una mesa que era capaz con ese cuerpo. Entonces vamos a llevarlo para allí y tampoco tuvieron que dejarlo en el piso. Y los hombres se fueron para otro pueblo a buscar dolientes, a ver quién era el dueño, quién era la familia de ese tipo, que no lo conocían. Es primera vez que lo veían. Y mientras tanto las mujeres se fueron acercando, muy sigilosas. Y lo empezaron a limpiar. Y le quitaron todo lo demás que le quedaba. Musgos, algas, basura. Y cuando lo vieron del todo, desnudo y ahí tirado, se asombraron de ver un muerto tan hermoso. ¡Qué hombre tan bonito! Tan acuerpado, no parecía que estuviera muerto. Era un hombre que se le veía en la cara tranquilidad y paz. El cuerpo no se había dañado y estaba hermoso. Y ellas empezaron como a enamorar de él. Y entonces empezaron rápidamente y le desenredaban el cabello. Y quedó hermoso de cabello. Y le empezaron a limpiar la carita y todo su cuerpo quedó limpio y organizado. Ellas empezaron a enamorarse de ellos, de ese cuerpo, y empezaron a ponerle manillas, y empezaron a ponerle collares para la buena suerte, y empezaron a buscar cómo lo podían, por lo menos, presentar bien para enterrarlo. En ese momento llegaron los hombres. Traemos malas noticias. Malas noticias, dijeron ellas. ¿Qué pasó? Ese cuerpo no tiene doliente, ese cuerpo no tiene familia. Así que lo vamos a enterrar así como está, rapidísimo, para que sigamos con nuestras faenas, con la pesca. Las mujeres gritaron de alegría y de felicidad, eso parecía que se hubieran ganado la lotería. ¿Por qué? Porque ahora sentían que tenían algo que les pertenecía, un cuerpo de un hombre hermoso y muy grande, y lo veían como el más atractivo, el mejor dotado, el más sexy, se imaginaban. Si ese fuera mi esposo, ¿cómo yo sería de feliz? Y se imaginaban cómo sería de feliz la esposa de él. Y se imaginaban lo que él podía hacer en una noche, lo que no podían hacer toda la vida sus esposos. Y empezaron a fantasear y llegaron los hombres. Oye, si no es de nadie ese cuerpo, ¿cuál es la algarabía y la bulla pues por ese muerto? ¿Y qué hacen poniéndole tantas cadenas y ferretería de pacotilla a un muerto que no nos pertenece? Las mujeres dijeron, no, es que ese cuerpo es de un hombre hermoso y ya nosotros nos hemos enamorado de él porque como no tiene doliente, es de nosotros. Y hacían fiestas y entonces una fue por flores y mientras iba por flores le decía a otra y en un momentico ese pedazo de pueblito se llenó de mujeres llenas de flores y todo floreció. Y todo el mundo enamorado de ese cuerpo. Y los hombres, a mí me parece como que aquí hay algo raro. ¿Qué hacen ustedes enamorados de un cuerpo que no conocen ni de quién? Y entonces nosotros, ¿quiénes somos? Ya estaban celosos. Y entonces ellas dijeron, no, es que ese cuerpo como no tiene doliente, nos da pesar que se vaya otra vez a enterrar sin familia. Y una por ahí dijo, yo quiero ser su hermana. Y la otra, yo quiero ser la tía, y yo quiero ser el papá, yo quiero ser la mamá, y todo el mundo, cuando menos piensa, era familia del muerto, porque no encontraban quién más, y a medida que lo hacían, se enamoraban más, y se enamoraban más de ellos, al punto de que ellas pensaban, qué pereza con un hombre tan grande, eso debe ser una tortura ser tan bonito, o ser tan grande y tan perfecto. Me imagino que para sentarse daña las sillas, entonces tenía que permanecer en las visitas, de pie. Siéntese, siéntese. No, tranquila, yo me quiero quedar de pie, es que estoy cansado de estar sentado. Mentiras, era porque dañaba la silla. Y entonces en ese momento para ir para acá, él decía, no, mejor yo me voy. Pero es para qué se va a ir sin tomarse el tintico, espere, venga que le vamos a hacer un cafecito. No señora, gracias, y se iba. Y a veces esas mujeres pensaban, ahí va el tonto hermoso, ese bobo grande, después de que antes lo tenían y lo adoraban.
Todo eso pasó por la mente de las mujeres. Y en un momentico lo levantaron, con toda la algarabía, porque ese pueblo se llenó, así fue, de mujeres, y cada mujer traía un ramo de flores y ese pueblo floreció. Y todos los hombres celosos, entre todos cogieron ese cuerpo pesado y se fueron a enterrarlo. Pero como no había cementerio, era un pueblo tan pequeño, los cuerpos los tenían que arrojar al mar. Y entonces llegaron al bordecito del acantilado y lo tiraron, y fue cayendo el cuerpo. Eso se volvió una eternidad, siglos, mientras el cuerpo caía y luego se hundía y desaparecía en el mar. Cuando todo eso pasó, ellas suspiraron y pensaron, siento que he perdido algo. A mí me parece que algo hemos perdido. Sí, perdieron un ser querido. Y entonces en ese momento todos empezaron a ver que el pueblo lo podían organizar. Empezaron a pintarlos, las casas, las puertas más grandes, más amplias, el piso más fuerte, y todo el pueblo unido en torno a esa idea de que se les había perdido algo y que querían nuevamente que el cuerpo regresara. Y cuando regresara, encontraron un pueblo bien bonito. Y a medida que iba pasando todo eso, el pueblo se fue llenando de cosas maravillosas, al punto de que pasaban los barcos de turistas. Tenían que parar. Y el capitán bajar del camarote con su mejor traje y en 14 idiomas tenía que decir a los turistas, allá donde usted ve esas flores y esas casas coloridas, allá vivía el hombre. Desde la mirada de la psicología podemos encontrar que en la historia pues hay un cambio significativo, lo cual y si lo miramos desde la energía, pues es un cambio que genera una energía donde motiva a las personas a crecer o por ejemplo, ese cambio, esa persona que llegó muerta a la orilla del mar motivó a aquellas personas a hacer cambios en sus vidas, por ejemplo, a pintar sus casas, a pintar sus hogares, a sembrar flores, a hacer muy pintoresco sus hogares, incluso se volvió pues una parte donde podían ir a los turistas, se volvió algo muy bonito. Entonces podemos ver que entonces los cambios hacen que la energía humana los haga crecer, busquen otras formas de mirar la vida. Por ejemplo, la energía del ser humano se vuelve más positiva dependiendo del punto donde uno lo quiera mirar. Pues si lo vamos a mirar por el lado positivo, pues eso genera en los seres humanos, los motiva, los vuelve seres humanos más creativos. Los seres humanos necesitamos retos para hacer cambios que muevan la energía, de lo que estamos hablando hoy. Los cambios son el motor clave para que el ser humano avance y crezca tanto individualmente como en comunidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a like y compartir. En nuestras redes sociales también estamos en Instagram, Twitter, Facebook y también en nuestra página oficial del colegio. No olviden sobre la gorra y el libro que tenemos para ustedes si responden la pregunta de nuestros videos anteriores. En el programa anterior hablamos de unos compromisos que tenemos con los docentes y estudiantes. Estos compromisos eran para mejorar la calidad del ambiente en el aula de clase. Claro, obviamente será mucho mejor para todos nosotros. Me despido hoy, yo, Mr. Kennedy Jr. Chao, nos vemos a la próxima.